Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo que estés ahí acompañándome. Katy Fernández te saluda. Es un placer que podamos encontrarnos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque estás con cada uno de nosotros donde estemos. Gracias porque eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y a ti venimos ahora para que nos enseñes, Padre. Vamos a abrir tu palabra. Entonces necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ayude a entender lo que hoy querés que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el día jueves 11 de octubre lleva por título Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Te invito a que me acompañes en la lectura de Hechos capítulo 20, versículos 25 al 31. ¿Qué les advirtió Pablo a los ancianos de Éfeso? ¿Qué debían hacer para evitar que esto sucediera? Hechos 20, versículos 25 al 31. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Durante su ministerio, Pablo a menudo enfrentó oposición y sabía que sería difícil preservar la pureza del Evangelio de Jesucristo. En su despedida a los ancianos de Éfeso, se basó en la analogía del atalaya de Ezequiel 33 del 1 al 6, para decirles a sus colegas dirigentes que ellos también eran responsables de salvaguardar el Evangelio. Debían ser fieles pastores de sus congregaciones. El uso que hace Pablo de la expresión lobos rapaces para describir a los falsos maestros es una reminiscencia de la advertencia similar de Jesús de que los falsos maestros se disfrazarían con ropa de oveja. Mateo capítulo 7 versículo 15. Estos surgieron pocos después de que Pablo pronunciara la advertencia y atacaron a la iglesia que él había establecido. En Efesios capítulo 5 versículo del 6 al 14 y Colosenses capítulo 2 versículo 8, vemos algunas advertencias de Pablo a la iglesia de Asia Menor. En 2 de Timoteo, Pablo le advierte a Timoteo, responsable de la iglesia de Éfeso, contra los errores en la iglesia y la piedad de los últimos días. Te invito a que me acompañes ahora al segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Ahora te invito que del mismo libro, segundo libro de Timoteo, pero ahora el capítulo 3, que me acompañes en la lectura, del versículo 12 al 17. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo sobre cómo contrarrestar a los falsos maestros y preservar la unidad de la iglesia? Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 12 al 17. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Primero, Timoteo debía conocer su Biblia para interpretar correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. El antídoto para estas disputas es entender y enseñar la palabra de Dios. Ninguna parte debe estar reñida con el cuadro completo presentado en la Biblia. Las irrelevancias y las cuestiones secundarias deben subordinarse a los principios de la palabra de Dios, que es lo que realmente preparará a los creyentes para una vida victoriosa en Cristo. Y la segunda recomendación de Pablo es que el mismo Timoteo evite profanas y vanas palabrerías. Los temas triviales y especulativos no deben ser parte de la enseñanza de Timoteo, si se lo ha de considerar un pastor digno y fiel. Solo la verdad conduce a la piedad y a la armonía. Timoteo debía instar a su pueblo a evitar esos errores porque arremeten contra la iglesia como una enfermedad. Finalmente, la obediencia a Dios es el antídoto contra las falsas enseñanzas que podrían amenazar la unidad de la iglesia. Como iglesia, ¿cómo podemos protegernos de personas similares que mediante falsas enseñanzas pueden causar divisiones entre nosotros? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título «Basta una samaritana para convertir una ciudad». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Lo que no habían hecho los discípulos escogidos, los colaboradores más íntimos y especiales del Salvador, Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, lo hizo una mujer de corazón valiente, una mujer extranjera que apenas acababa de conocer a Jesús. Lo que ellos habían mantenido en secreto, esta mujer lo publicó inmediatamente. Y, lo que es aún más admirable, en lugar de las burlas, la indiferencia o la hostilidad que cabía esperar, los habitantes de Sicar prestaron oído al relato emocionante de la pecadora. Se habían sentido ganados por la sinceridad de su cristianismo, y ahora la pequeña ciudad se trasladaba en bloque para ver a Jesús. Dios tiene necesidad de nosotros. Basta una samaritana para convertir una ciudad, pero Dios necesita a esa samaritana. No lo puede hacer sin ella. A Dios le faltan los apóstoles para difundir el Evangelio en el mundo. Estos apóstoles son los padres en el hogar, el estudiante en el colegio, el aprendiz en la fábrica, la costurera en su taller, el empleado en su oficina. Es ese cristiano que habla, que escribe, que lee, para contarle al mundo la alegría, el gozo y la paz que ha encontrado en Jesús. Es el cristiano que enseña a los demás a ilusionarse por el bien. Es el cristiano que hace a los demás amar a Jesucristo a través de su conducta limpia por encima de todas las cosas. Es el medio más eficaz para evangelizar el mundo. Dios te llama hoy para que seas su instrumento, como la samaritana,
en la evangelización de un mundo perdido. Te necesita para restablecer la paz entre los hombres y para conducirlos de nuevo hacia Dios. El Señor te ha asignado un lugar especial en su viña. Nadie más puede ocupar tu lugar. Eres una persona única, no hay otra como tú. Nadie más puede realizar tu tarea ni ocupar tu lugar. Usa los dones que el Señor te ha dado. Haz la obra del Señor según tus talentos y tus circunstancias. Que en este nuevo día que tenemos por delante, como la samaritana, abramos la puerta de nuestro corazón, dejemos que se desborde nuestra vida cristiana, que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón, que podamos apasionarnos por nuestro Dios Creador, que podamos gozar ya de su salvación, que podamos dar un testimonio positivo donde nos movamos. Pongamos de cabeza nuestra ciudad, nuestro trabajo, todo lugar donde nos movamos. Produzcamos un impacto cada día con quienes nos encontremos. Revolucionemos nuestro vecindario, revolucionemos el lugar donde estemos. Hagamos popular a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso. Que nuestro Dios vivo sea el tema de conversación donde quiera que vayamos. Dejemos brillar la luz de nuestro Dios en nosotros. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde siempre. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.